La segunda petición también es muy importante. Amados hermanos, en este momento les compartiré un mensaje titulado Velad, que es la segunda petición de oración del año 2024. En diferentes partes del Nuevo Testamento salen muchos versos en los que nos insta a velar o estar despiertos. Jesús también, al enseñar a los discípulos, mencionó mucho que debían velar o estar despiertos. En Marcos 13, profetizando sobre la venida del Señor en el aire y las cosas que pasarán en el mundo, explicó con parábola que debemos velar. Marcos 13, el 34 al 37 cita: es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velad. Aquí, Señor o Señor de la casa, hace referencia a nuestro Señor, y los siervos a nosotros, a todos nosotros que hemos sido salvos. Enseñó que nadie conoce cuándo vendrá el Señor. Sin embargo, que los que velan y se preparan son bienaventurados. Y dijo en Lucas 12, el 39 al 40, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Así Jesús hizo que los creyentes salvos esperaran al Señor, quien volverá, y les instó a prepararse como novias. Es más, advirtió sobre el día en el que el Señor vendrá, el último tiempo, y les dijo que terminaran de prepararse para recibir al Señor. No obstante, entre muchas iglesias y creyentes hay algunos que miran extraño cuando se dice o cuando decimos, preparemos para recibir en vida al Señor, quien regresará. Dicen que es escatología y hablan como si fuera una fe errónea. Mas si creemos en que existe el cielo y el infierno, que este mundo en el que nosotros vivimos es controlado por el enemigo y diablo, y que ahora estamos en el último tiempo prevalecido de pecado, es inevitable no enfatizar que debemos velar para que, si el Señor viene hoy, puedan ser salvos. La razón por la que enfatiza así el último tiempo y nos da la palabra que prepara la venida del Señor es porque nos ama. Por ejemplo, existe el caso en el que a veces algunos profesores realizan examen a los estudiantes sin previo aviso. En ese caso, un estudiante que usualmente sí estudiaba puede tener un buen puntaje, pero ¿qué hay del estudiante que no estudiaba ni repasaba? Se sorprenderá por un examen repentino y tampoco podrá tener un buen puntaje. Sin embargo, si a esta clase de estudiantes también se les indicara con antelación de que habrá un examen, al menos estudiarán un día antes. Y así sea como sea, podrían evitar la reprobación. El hecho que Dios nos enseñe continuamente sobre el último tiempo también es por ello. Es para que podamos recibir con gozo el día en el que veremos al Señor sin confusión. Quiere decir que aunque hasta ahora no haya podido prepararse correctamente como novia del Señor, al menos desde ahora se ponga las pilas. Espero que en el año 2024, al ver cómo gira el mundo teniendo como criterio la palabra de Dios, los hermanos estén más despiertos y se preparen por recibir al Señor. Si lo han venido haciendo diligentemente hasta ahora, espero que aceleren y hagan más fuerza y cumplan sí o sí como espíritu y espíritu completo. Amados hermanos, para poseer una vida de fe que vela o está despierta, debemos darnos cuenta de que ahora estamos en el fin del siglo y un tiempo sumamente cercano a la venida del Señor. Si una persona supiera que le quedan solo unos días de su vida, ¿cómo pasaría en esos días? ¿Cómo pasaría esos días? A pesar de que haya vivido embriagándose, teniendo la casa sucia, peleando, mintiendo y irritándose antes, querrá vivir provechosamente el tiempo que le queda. Arreglará a su alrededor, querrá compartir una comida y cariño con su familia al menos una vez más.
pedirá perdón a los que ha hecho daño y así querrá finalizar bien su vida. Nuestra vida y fe también, si conociéramos que el día en el que nos encontraremos con el Señor está cerca, desecharemos el amor al mundo o el aspecto que vivía mediante la maldad y podremos esforzarnos por cambiar y ser fieles. Entonces, ¿cómo podremos conocer que la venida del Señor está cerca? En Mateo 24, el 5 al 14, salen los indicios del último tiempo. Más exactamente hablando, son indicios por los que podemos conocer que la venida del Señor y el fin del siglo están cerca. El último tiempo y el fin del siglo o el fin del mundo tienen significados distintos. Primero, el último tiempo es el periodo desde la resurrección y ascensión del Señor hasta su segunda venida. A continuación, con el fin del siglo, hace referencia a ese punto en el que el Señor viene por segunda vez y más ampliamente hablando se refiere a esa generación. Por ende, ahora nosotros estamos viviendo entre el último tiempo también en el fin del siglo. Por favor, ¿pueden mostrar el póster de la segunda petición? Si ven el póster, podrán entender bien esta segunda petición. ¿Pueden ver el reloj que está ahí al lado? ¿Qué hora está el reloj? Está muy cerca a las 12. Podríamos decir que es 11:59. 11:59 con 59 segundos. Está refiriéndose al día final. Y también el hecho de que esté como un atardecer es porque si colocamos, por ejemplo, la noche oscura, se ve muy opaca, por lo que para el póster hemos colocado el atardecer. El color es así, pero el tiempo no sería así. Pueden ver ahí también las ciudades. Hemos expresado allí la corriente del mundo y también el hecho que esté la Biblia y las manos orando, son las manos del pastor principal orando, es porque se necesita la palabra y la oración para poder velar. Así pueden ver bien su significado en el póster. Cada vez que vean el póster, observen cada uno de los detalles. Aunque no les expliqué el póster de la primera petición de oración, ustedes lo entenderán muy bien. Tal como lo entienden y conocen, pueden ver ahí cómo Abraham quería ofrecer. Es la escena donde Abraham iba a ofrecer a Isaac como holocausto. Nosotros también debemos vivir con esa fe que agrada a Dios, que alegra a Dios. Ahora nosotros estamos viviendo entre el último tiempo también en el fin del siglo. Los discípulos de Jesús preguntaron al Señor qué síntomas habría en este fin del siglo. Con base en la respuesta del Señor, vamos a examinar cuán cerca está ahora el fin del siglo. Primeramente dijo en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En cada época suscitaron guerras, sean grandes o pequeñas. No obstante, la guerra que Jesús mencionó no es una guerra simple. Se refiere a la guerra en la que muchos países del mundo son arrasados, es decir, la guerra mundial. Mas Jesús repitió 2 veces la palabra guerras. Esto representa el hecho de que la guerra mundial sucede en 2 ocasiones. En la época de Jesús, es decir, aproximadamente 2000 años antes, Jesús advirtió estas cosas. Tal como Jesús dijo en los años 1900, hubo guerra mundial en 2 ocasiones. Nos dijo que al ver esto supiéramos que el tiempo está cerca, pero que todavía no es el fin del siglo.
Luego, en la primera parte de Mateo 24:7 menciona, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en el año 2023 también, aún en el año pasado, por la guerra entre nación y guerra de reino contra reino o pueblo, vimos que trajo una gran preocupación mundial y dificultad económica, y hay guerras que todavía no se han terminado. En la última parte de Mateo 24:7 dijo, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. De pronto piensen, hoy en día que se ha desarrollado la civilización material, ¿cuántos pasarían hambre? Hermanos, ¿tienen de pronto un pensamiento así? Realmente deben pensar sobre ello. El Señor realmente nos advirtió sobre los indicios del fin del siglo y debemos reflejar la corriente de este mundo con base en la palabra que el Señor nos ha dado. Según el informe de Asociación Coreana de la Organización de Alimento y Agricultura de Naciones Unidas en el año 2022, la población que sufre por la hambruna mundialmente se ha incrementado en 828 millones y representa el 9.8% de la población total, la población mundial. Es prácticamente el 10% de la población mundial que sufre por no poder comer. Además, en el año 2020 se conoce que 45 millones de niños menores de 5 años sufrieron por la debilitación por desnutrición. Se dice que la causa principal de ello es porque el precio del cereal o grano se aumentó drásticamente por la sequía y conflicto. Asimismo, debido a la exagerada destrucción ambiental del ser humano, se está contaminando el medio ambiente, por lo que está suscitando el calentamiento global. A causa de ello surgen diferentes anomalías meteorológicas y los desastres naturales se están agravando cada día más. En diferentes partes del mundo están sucediendo desastres naturales y así están haciendo sufrir a las personas. Al ver esta noticia no debemos dejarlas pasar así nomás. Por ejemplo, el calor extremo. Las personas hablan de que no hubo un calor así como ahora antes y debemos entender las palabras del Señor, las cosas que no se pueden pronosticar ni evitar por la ciencia o tecnología avanzada, tales como sequía, inundación, terremoto, maremoto, tifón y entre otras, están aconteciendo en todas partes del planeta Tierra. Lo que acaban de ver no es nieve, sino un granizo grande. Y así deben ver con mucha atención estas cosas que suceden en el mundo. En especial, el daño de los terremotos que Jesús ha mencionado se está agravando cada vez más. No solamente se está incrementando su incidencia, sino que también su intensidad se está volviendo cada vez más fuerte. Incluso Japón, que está cerca de Corea, o incluso en Corea, pueden ver que en los últimos años también ha habido más terremotos. Espero que al escuchar las noticias sobre la anomalía meteorológica, desastre natural o calamidad que suceden en diferentes partes del mundo, sean hermanos prudentes que perciben que deben estar más despiertos sin dejarlos pasar así. Y el pastor principal, al explicarnos sobre estos versos, también nos explicó sobre las enfermedades nuevas, también advirtió sobre las enfermedades nuevas que llegan a agravar cada vez más. Nosotros hemos visto varios casos en los que las enfermedades nuevas que cubrió el mundo entero, por ejemplo, el coronavirus que hubo recientemente hizo temblar al mundo de miedo. Y así siguen advirtiendo que habrán más enfermedades nuevas o enfermedades contagiosas. La medicina ha avanzado, el conocimiento del ser humano ha avanzado y la gente dice que van al universo, viajan por el universo o a la luna. Pero así como el pastor principal también ha advertido sobre las
enfermedades nuevas. Debemos recordar esta palabra y debemos estar más despiertos. Les compartiré uno más de entre los indicios del fin del siglo que Jesús nos ha enseñado. Dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino que comenzó en Israel, primero fue difundido a Europa. Ahora ha sido difundido al mundo entero, ya sea Estados Unidos, Asia o África. Sin embargo, algo irónico es que a los judíos ortodoxos no ha entrado el evangelio del reino. Ellos no reconocen a Jesús a quien sus ancestros mataron crucificándolo. Y todavía están esperando al Mesías. Por eso se dice que Israel es el destino final del evangelio, es decir, lo último en la tierra. No obstante, en este último de la tierra también cayó una semilla del evangelio muy poderosa. El pastor principal proclamó valientemente que Jesús es nuestro Salvador a través de la Gran Cruzada Unida de Israel 2009. Y en el centro de Israel no solamente realizó la cruzada, sino que esa cruzada fue transmitida en vivo a 220 países, aunque los judíos ortodoxos no hayan asistido por aborrecer la cruzada. Realmente se enteraron de esta cruzada. Y el pastor principal ha predicado el evangelio yendo a diferentes partes de Israel. Y al predicar que Jesús es nuestro Salvador, ha llevado a cabo ese ministerio del poder que respalda esa palabra. Si no se respaldara con ese poder, los judíos ortodoxos no se quedarían quietos. Los que conocen bien Israel sabrán. Por ejemplo, los judíos ortodoxos también conocen, han escuchado sobre que nuestro pastor principal comparte que Jesús es nuestro único Salvador, pero el hecho que ellos no puedan obstaculizar o molestar eso es porque se respalda con esas obras grandes del poder. Y realmente los judíos ortodoxos tienen ese poder y autoridad en el país, pero el hecho que no puedan obstaculizar e impedir es porque al ver esas obras del poder de Dios, las han reconocido. Y esta cruzada donde compartió sobre nuestro Señor Jesucristo fue transmitida en vivo a 220 países. Asimismo, al orar en el nombre del Señor, se manifestó la obra del poder de Dios en la que diferentes enfermedades fueron sanadas y los discapacitados fueron recuperados completamente. Pese a que los judíos ortodoxos no hayan asistido a la cruzada, porque de pronto si asistían a la cruzada podían ser marginados. Por ejemplo, hubo judíos ortodoxos que tuvieron comunicación con el pastor principal y aun queriendo asistir no pudieron porque iban a ser marginados entre ellos, por lo que solo vieron desde la distancia. Y ellos escucharon. Y a pesar de que no hayan asistido a la cruzada, el evangelio predicado y la obra del poder manifestada en el nombre del Señor ya fueron anunciados a ellos. Por ello nosotros debemos orar para que el evangelio de Jesucristo entre hasta lo más profundo de los judíos ortodoxos. Y también con sus ofrendas, nosotros estamos apoyando continuamente a Israel. Esa es la misión. Aunque yo no pueda ir directamente para compartir el evangelio, claro, también está esa misión de ir directamente para compartir el evangelio y manifestar ese poder, pero nosotros estamos apoyando continuamente a Israel. Ustedes saben por qué el pastor principal comenzó a apoyar a Israel, porque cuando fue a Israel y vio las iglesias en Israel, los pastores israelíes debían trabajar externamente y al mismo tiempo llevar su ministerio, porque las iglesias eran pequeñas y con las ofrendas de la iglesia no podían subsistir, por lo que ellos debían trabajar externamente en una empresa y para apoyar, para que ellos puedan ser más fieles, enfocándonos en el ministerio. Claro, apoyó con esa palabra y poder
pero también supo que debía apoyar materialmente y financieramente. Y así el pastor principal, al predicar la palabra y también manifestar ese poder, los pastores israelíes recibieron ese ánimo y fuerza. Pero en Israel también hay terrorismo, por ejemplo, hay esa obstaculización, por ejemplo, quemaron carros de los pastores israelíes. Por ejemplo, el pastor oró por ellos, por esas situaciones, y también ha llevado ese ministerio con valentía, y al manifestar esa obra, los pastores israelíes llegaron a tener ese ánimo. Así debemos también llevar ese ministerio con esa palabra y poder, así como el Señor también lo hizo. Y así ellos llegaron a tener esa valentía. Y el pastor principal no solamente los apoyó con palabras, sino que también él ahorrando, apretando su cinturón, ha apoyado. Y por ejemplo, con sus ofrendas. Y realmente la misión en Israel ha sido prácticamente con las ofrendas, con el material, con los recursos del pastor principal. Y no es que nosotros hagamos algo materialmente, sino que es amor espiritual por las almas. Y eso ha llegado a ser de gran fuerza y ánimo para los pastores israelíes. Y ellos, como decían, muchos pastores, incluso pastores famosos, visitaban a Israel, y también al realizar la cruzada ellos tienen mucha dicha. Por ejemplo, incluso iglesias pequeñas, por ejemplo, visitando a las iglesias pequeñas, por ejemplo, esos pastores decían apoyar a esas iglesias, pero que poco después perdían el contacto de esos pastores, mientras que el pastor principal lo hizo invariablemente y continuamente. Y no es que haga algo materialmente, sino que realmente lo hacía de corazón y preparando esa ofrenda, y también con esa palabra de poder era fuerza para esos pastores, para que esos pastores puedan avivar en sus iglesias y llevar su ministerio con fuerza. Y realmente esa es la recompensa de Manmin, de nuestros hermanos, y esa es también la otra parte de la misión. Y así el Evangelio de Santidad que ha llegado a Israel debe llegar también a los judíos ortodoxos, y así durante los 7 años de gran tribulación también deben dar frutos. Así debemos ir orando para ello. Amados hermanos, después de que Jesús dijo los indicios del fin del siglo, agregó las siguientes palabras en Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, los discípulos que escucharon directamente estas palabras experimentaron por ellos mismos el día final y la venida del Señor. No fue así. Y en el Nuevo Testamento de la Biblia, que fue registrado por medio de los discípulos después del ministerio de Jesús, también habla sobre la venida del Señor, y dijo a los hermanos de la iglesia primitiva que se prepararan velando y esperaran. Estamos realizando la lectura bíblica. Por ejemplo, si leen el Nuevo Testamento, dice velad. A los hermanos de la iglesia primitiva también se les dijo que velaran. ¿Acaso? Y también los hermanos de la iglesia primitiva esperaron con anhelo la venida del Señor, pero ellos no pudieron ver la venida del Señor directamente. Y el Señor todavía no ha venido, y este mundo tampoco se ha acabado aún. Entonces, ¿acaso la palabra de Dios se ha equivocado? No es así. El día final de este siglo o mundo lo ha dejado establecido Dios. Ciertamente se cumplirá, y nosotros estamos dirigiéndonos hacia ese punto. Solo que existe una diferencia entre los hermanos que reciben el fin del mundo o el fin del siglo y la venida del Señor estando en vida, y los hermanos que reciben el Señor cuando su vida física se termina.
Así el día final de cada persona es distinto. Y nadie puede conocer cuándo será aquel día. Por ejemplo, está el día final del mundo, como también el día final de su vida. Deben entender esta diferencia. Y en todo ello debemos estar despiertos, debemos velar. Nosotros estamos preparándonos para recibir la venida del Señor estando en vida. Pero nadie conoce el porvenir. Incluso al dormir después de terminar este culto, si Dios llama a su espíritu, debe ir. Nadie conoce qué enfrentará mañana ni pasado mañana. Por tanto, nosotros debemos estar siempre despiertos y dejar lista la preparación para recibir el día final. El día en el que uno va al seno del Señor, llega a ser su día final, por lo que debe velar y estar despierto siempre. Entonces, de pronto los estudiantes, al ser muy jóvenes, de pronto uno diga, ay, todavía me falta mucho para mi día final. Yo todavía no tengo ni 20 años, así que mi día final debe estar lejos. Por ejemplo, los jóvenes que tienen 30 años, ¿ustedes conocen cuándo será su día final? O solo porque quede mucho tiempo podrán decir que podrán divertir más tiempo y ya ponerse las pilas en sus últimos días. Ya les explicaré más adelante, pero en ese tiempo puede ser muy tarde. Después de que el pecado se ha apoderado totalmente de su cuerpo, la oscuridad se ha apoderado todo de su cuerpo, después no será fácil y nadie puede conocer cuándo es el día final. No deben decir, el Señor no vino ayer y tampoco hoy, así que no vendrá mañana. Disfrutaré un poco más de este mundo porque todavía hay tiempo. Jesús, al darnos la parábola de 10 vírgenes en Mateo 25, nos dijo que debemos tener una fe preparada en todo momento. Comparó al Señor, quien volverá, como el esposo, y a los hermanos que creen en el Señor como vírgenes. Nosotros somos vírgenes que recibirán al Señor. Las 10 vírgenes esperaron juntas al esposo. Dice la palabra que 5 de entre ellas eran insensatas y las otras 5 prudentes. Aunque las 5 vírgenes insensatas tenían lámpara, no habían preparado aceite. Tenían lámpara, pero no tenían aceite para encender esa lámpara. Las 5 vírgenes prudentes prepararon tanto la lámpara como también el aceite suficientemente. Sin embargo, el esposo se tardó más de lo que pensaban. Llegó a la medianoche. Entonces las 5 vírgenes prudentes prendieron la lámpara y fueron a recibir al esposo. No obstante, las 5 vírgenes insensatas fueron solo en ese momento a preparar el aceite. El esposo, las vírgenes estaban durmiendo y se anunció de que el esposo había llegado. Entonces las 5 vírgenes insensatas no tenían aceite para prender el aceite, para prender la lámpara y así recibir al esposo. Y mientras fueron a preparar el aceite, a comprar el aceite, entre tanto la puerta del banquete de bodas se cerró. Las 5 vírgenes insensatas que prepararon el aceite tarde dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Aún clamando, la puerta no se abrió. Y lo que se escuchó ahí fue la voz del esposo que les respondía, de cierto os digo que no os conozco. Jesús dijo al final de esta parábola en Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, en esta parábola dice que el esposo llegó a la medianoche. Aun siendo la noche, hay noche temprana o medianoche o también madrugada. Entre ellos, la medianoche es el tiempo más oscuro y la hora donde todos están dormidos profundamente. Además, espiritualmente, noche es oscuridad y es la maldad del pecado que el enemigo y diablo gobierna. Por ende, el hecho que el esposo haya llegado a la medianoche significa que espiritualmente durante la noche oscura donde todos están dormidos, es decir, cuando el mundo esté prevalecido de pecado y no haya luz, el Señor regresará.
Así es esta generación en la que nosotros vivimos. Se ha multiplicado la maldad y se ha enfriado el amor. Sea donde sea, no es fácil hallar la luz espiritual, verdadera bondad y amor. Hoy en día se ha convertido en un mundo, este mundo se ha convertido en un lugar en el que da miedo ver noticias. La edad de crimen se disminuye cada vez más y también se ha incrementado la violencia y crimen cometido sin razón o rencor alguno. Debido a que las personas exteriorizan el odio, ira o resentimiento sin poder retenerlos, se están aumentando los crímenes inimaginables tales como violencia doméstica, violencia en el noviazgo o abuso infantil y delitos de guante blanco. Nadie podrá negar que es un mundo contaminado de pecado, que vive comiendo el pecado, siendo insensible sobre la maldad, como si compitieran hasta qué punto puede volverse malvado el ser humano. En esta clase de mundo nosotros debemos discernir exactamente por la verdad y no vivir contaminándonos del mundo ni diciendo hasta este punto no debe pasar nada. Cuando seamos hijos de Dios que siguen la verdad sin conciliarse con el mundo, al tener como criterio la bondad y verdad absoluta, podemos ser protegidos y bendecidos en este mundo oscuro. Pero el Dios Padre de Amor ha venido guiando para que ustedes, los hermanos de Manmin, pudieran ser las 5 vírgenes prudentes en medio de esta generación malvada. Ha dirigido sin cesar por el Espíritu para que puedan preparar el aceite. Después de la apertura de esta iglesia hasta ahora, ha venido enfatizando continuamente la santidad. Nos ha permitido la palabra de vida por la que podemos descubrir hasta lo más profundo de nuestro corazón, así como el Espíritu, alma y cuerpo, la medida de la fe, amor espiritual, bienaventuranza, los 9 frutos del Espíritu Santo, estudio de Job, etc. Asimismo, nos ha enseñado claramente sobre el cielo y el infierno. Nos ha permitido poseer una meta clara y no una fe a ciegas. Además, al enseñarnos incluso sobre los 7 años de tribulación a través del estudio de Apocalipsis, nos ha hecho despertar más espiritualmente. Más que nada, con las grandes y asombrosas obras del poder, nos ha comprobado que la palabra que se enseña es verdad y nos ha guiado para que podamos creer realmente en Dios y en el Señor que no se ven. Entonces, ¿cuán bien han venido preparándose hasta ahora los hermanos para recibir al Señor? ¿Hay de casualidad algún hermano o hermana que todavía esté en sueño espiritual? ¿Hay alguien que tenga el corazón relajado pensando, no vendrá mañana, el Señor no vendrá mañana, así que tengo un poco más de tiempo? O yo no voy a morir mañana, así que tengo un poco más de tiempo. ¿Hay alguien que piense así? Hermanos, nosotros hemos llevado nuestra vida de fe con nuestro pastor principal y pensábamos que si continuábamos así, iremos a la Nueva Jerusalén. Y nosotros hemos pedido a nuestro pastor principal que nos lleve a la Nueva Jerusalén. Entonces, al estar en Manmin, cuando llegue la resurrección gloriosa, nosotros pensábamos que podíamos recibir esa llave de la Nueva Jerusalén. Y decíamos, sí, iré a la Nueva Jerusalén, seré santificado. Y nuestro pastor principal nos ha dicho que nos iba a llevar a la Nueva Jerusalén de la mano de él. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Será que tenemos que renunciar a la Nueva Jerusalén? No, nuestro pastor principal ha dejado preparado todo para nosotros. Este evangelio de santidad refleja nuestro corazón, llega a ser esa capacidad para nuestro corazón. Al nosotros confiar en nuestro pastor principal, desechamos la maldad, nos santificamos y al ser fieles y al entrar el Espíritu y Espíritu completo, nosotros entramos a la Nueva Jerusalén. Pero solo porque el pastor principal esté allí, esté enfrente de nosotros y lo miremos, solo por eso no podemos ir a la Nueva Jerusalén. Si no circuncidamos nuestro corazón, si odiamos, practicamos ira y amamos al mundo, si aún sabiendo que tenemos maldad y no nos esforzamos por luchar y desechar ese pecado, no queremos morir a nuestra carne y nos cuesta orar, no debemos pensar, sí, con esa justicia que el pastor principal llena,
iremos a la Nueva Jerusalén con ese, porque el pastor dijo que era un poder que transformaba incluso corazones. Entonces transformará mi corazón e ir a la Nueva Jerusalén. Hemos llevado nuestra vida de fe con ese pensamiento ambiguo. Debemos ponernos las pilas, debemos despertarnos. Sí, yo amo al pastor principal, yo soy oveja del pastor principal. Solo con eso no podemos ir a la Nueva Jerusalén. Debemos desechar el odio. Si alguien, aunque alguien lo quiera matar, con ese corazón que intercede, debe aferrarse. Y así, una persona que alcanza ese amor espiritual entra al tercer reino de los cielos. Una persona que puede incluso dar su vida a esa persona que le quiere matar. Es el amor del Señor. Y también el diácono Esteban alcanzó una clase de amor así. La Nueva Jerusalén es un lugar donde van esta clase de personas. Pero mientras ustedes avanzaban a la Nueva Jerusalén, no, esto es muy difícil. Pero esa persona, necesariamente tengo que amar a esa clase de persona. No, no lo voy a odiar, pero tengo que amarlo y estar en paz con él. No voy a hacer enemistad con él, pero yo no tengo que comprarle un regalo o perdonarlo. Pero si esa persona me odia, me aborrece, yo simplemente puedo evitarlo y no verlo, ¿verdad? Eso será más o menos el segundo nivel de la fe, porque si quiere evitar, porque todavía tiene odio en su corazón, aunque no practique obras de la carne. Y aún estando en ese nivel, sí, el pastor principal llenará la justicia, así que yo iré a la Nueva Jerusalén. ¿Cómo es posible decir esto? No tiene sentido. El pastor principal, eso no es la justicia. Dios no ha sacrificado así. Estamos teniendo una meta disparatada. Entonces, si el pastor principal no está frente a nosotros, se pregunta cómo iremos a la Nueva Jerusalén. Y realmente nuestro pastor principal nos ha enseñado todos los métodos, todo lo que necesitamos para ir a la Nueva Jerusalén. Nos ha mostrado esas innumerables obras del poder, por lo que podemos tener esa fe que no tambalea. Y para entrar al Espíritu completo, debemos circuncidar nuestro corazón. Y ya nos ha dado ese evangelio de santidad por el que podemos circuncidar nuestro corazón. Ese estudio de Job que nuestro pastor principal ha predicado en los años 80, incluso en esta época nos hace circuncidar y descubrir nuestro corazón. Y al no estar nuestro pastor principal, al estar ausente nuestro pastor principal, podemos sentir lo más profundo de nuestro corazón, y nuestro corazón se siente más ese anhelo, porque antes decíamos, sí, debe estar en la casa de oración, pero ahora que está en el cielo, muchos hermanos me han confesado que ahora están más fervorosos. Esa es la gracia de Dios. No es que el pastor principal haya ido por casualidad al cielo primero. Ustedes que han confesado que cumplirán esa petición, ese deseo de nuestro pastor principal, ahora es tiempo de hacerlo. Desechar esa arrogancia, ese corazón que quiere ser reconocido, ese corazón negligente. Dejar ese ego y vivir para la gloria del Señor. ¿Por qué no podríamos llevar esta clase de vida? ¿Cómo ha vivido nuestro pastor principal? Nosotros hemos escuchado y conocido su vida. Esta vida es una ilusión. Y realmente la Nueva Jerusalén es la realidad. Eso es lo que nuestro pastor principal nos ha enseñado. ¿Qué es lo que no podríamos hacer? Al estar el ausente, nuestro corazón se vuelve más fervoroso. Esa es la gracia que nuestro Padre nos da. Así es. Sí, debemos despertarnos hoy en este momento. Si hoy en este momento no se transforma, no se despierta, será igual ya sea 1 o 2 años después. Si ahorita no se despierta, debemos conocer que no hay oportunidad, debemos colocarnos las pilas, debemos ponernos las pilas.
Si perdemos la oportunidad que Dios nos da ahora, no podemos hacer más. Nosotros hemos recibido y disfrutado muchos privilegios y beneficios a través de nuestro pastor principal. No es que ese beneficio no exista porque nuestro pastor principal no esté, pero si no nos transformamos al despertarnos, seremos iguales y no nos transformaremos ya sea 1 o 2 años después. Examinen sus corazones cuando el pastor enfrentó esa dificultad y la iglesia pasó por esa prueba en el año 2018. Uno decía, sí, debemos ser transformados. Si yo me transformo, Dios solucionará todo problema. Y al pasar casi 6 años, se han vuelto más fervorosos. Al transformarse, ha completado esa justicia. Y así los que se han aferrado con ayuno, diciendo yo voy a interceder por el pastor principal, ¿lo han hecho invariablemente? No, muchos han perdido y oraban ambiguamente y decían, sí, cuando el pastor principal salga, ahí sí seré fervoroso y seré diferente a lo que soy ahora. Y así esperaron y desearon ambiguamente, pero con solo deseo no se puede cumplir. Dios Padre hace cosechar conforme a lo que ha sembrado. Él es justo, pero solo por esperar o solo por desearlo y la responsabilidad que cuando el pastor decía que se iba a responsabilizar de nosotros era con esa palabra y poder más grande, nos iba a ayudar, pero la transformación de la transformación se hace, cada uno lo debe hacer en estos 6 años. Y realmente ahorita que nuestro pastor principal no está, nuestro corazón se ha vuelto fervoroso, pero debemos estar despiertos y estar pilas. Los que no oran estarán inquietos, pero los que oran estarán fervorosos por la visión que Dios nos da. Y también confesarán que ahora están más fervorosos que nunca por la esperanza de la Nueva Jerusalén. Pero hasta que este corazón sea un hábito, debe siempre examinar su corazón y estar despierto. Y así podrá dar ese fruto. Algunos de pronto digan que al menos si mantuviera el estado actual sería bueno. Sin embargo, la verdad es que es más alta la probabilidad de que se quede atrás. Realmente no es fácil mantener, si no se despierta ahora y no se pone las pilas, se retrocederá y se quedará atrás. Debe tener también esta alerta y temor. Dios Padre espera que todos ustedes puedan recibir al Señor como las 5 vírgenes prudentes. Si hay hermanos que pensaron, descansemos un poco, relajémonos un poco, espero que ahora se despierten. Las personas que no se despiertan espiritualmente, por más que se les advierte que ha llegado el último tiempo, piensan que el Señor se tarda en venir. No obstante, si en realidad llegara el Señor, sentirán que ha venido muy repentinamente. 1 Tesalonicenses 5, el 2 al 3 señala, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Espero que de entre ustedes ninguno tenga que ver con este verso. Una persona que realmente tiene fe y tiene como meta el espíritu completo, se lamenta que transcurran los días, cada día, porque cada día que pasa se acerca el día en el que se verá con el Señor. Por ende, su corazón llega a ocuparse y afanarse bastante por despojarse pronto de la carne y entrar al espíritu. Siempre se pregunta y se esmera por cómo más ser fiel al reino de Dios y acumular recompensa. Espero que en el año nuevo todos se despierten espiritualmente. Espero que comprendan que este tiempo en el que vivimos es el último tiempo y lleven una vida de fe que vela. Entonces,
¿Qué específicamente deberemos hacer para velar o estar despiertos? Debemos mantener la llenura del Espíritu Santo. Cuando esté lleno del Espíritu Santo al orar, eso es estar despierto espiritualmente. Sin embargo, para ser revestido de la llenura del Espíritu Santo, debe orar clamando con todo su corazón intensamente. Cuando ore así, podrá ser revestido de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, pero al orar, por favor, chequen si oran de todo corazón intensamente. Tampoco ponen fuerza en su abdomen. Y así fácilmente caen en sueño y distracción. Ahorita estoy orando en la oración de Daniel con micrófono porque deseo que los hermanos sepan cómo deben orar en este momento sobre el contenido de la oración. Entonces los hermanos me cuentan que se han sorprendido al escuchar mi oración. Uno debe orar así detalladamente. Creo que he escuchado esto anteriormente. Cuando yo dirigía la oración de Daniel, hay hermanos que transcribían o grababan mi oración para tomarlo como petición de oración. Ahora que vuelvo a escuchar lo que me dicen, de pronto no lo han hecho hasta ahora. La oración que hago ahora no es una oración nueva, porque es la oración por la misión mundial que siempre hemos venido haciendo. Y al orar, no estoy solamente clamando Padre o Señor o murmurando o diciendo lo mismo siempre, sino que oro mediante la inspiración del Espíritu Santo como si viera por una pantalla. No es que yo lea algo, nunca yo he escrito algo para leer la oración, sino que tal como Dios me da la dirección en mi corazón, al orar puedo plasmar cada una de las cosas. Y así el Espíritu Santo me da la dirección de cómo debo orar. Y así llego a recibir esa llenura del Espíritu Santo. Y así al orar por el reino de Dios, colocar esa fuerza en el abdomen. E incluso los hermanos a veces expresan como si los intestinos se fueran a estallar. Esa oración intensa debe ser cada día y así pueden recibir la llenura del Espíritu Santo y vencer el mundo. Y cuando ore revestido de la llenura del Espíritu Santo, podrá recibir la capacidad de lo alto, recibir la capacidad con la que puede luchar contra el pecado y vencer. Solo por escuchar la palabra y terminarse no podrá desechar el pecado y la maldad, sino que cuando ore debe recibir la llenura del Espíritu Santo y también la capacidad para poder desechar el pecado. Y para hacerlo debe orar intensamente de todo corazón. También recibirá la capacidad de vivir conforme a la palabra de Dios. Esa capacidad viene por medio de la oración y obtendrá la fuerza para morar en medio de la justicia y bondad, apartándose de la injusticia y maldad. No obstante, si no ora, perderá también la llenura del Espíritu Santo. Carnalmente también, si el aceite disminuye, el fuego se debilita y finalmente se apaga. Asimismo, espiritualmente, si no ora y pierde la llenura del Espíritu Santo, poco a poco se impregnará la oscuridad en uno. Antes era lleno del Espíritu Santo, antes era diligente, pero por ejemplo cuando ve que se va a la iglesia, han sentido que se vuelve igual que una persona del mundo y uno pierde la llenura del Espíritu Santo, el enemigo inmediatamente lo controla, le dirige. Aunque uno esté lleno de la esperanza celestial y esa llenura y podía creer completamente en la palabra de Dios, pero ya llega en un punto en que empieza a decir, pero uno vive eternamente en el reino de los cielos. Entonces uno empieza a dudar de esa manera, esas cosas. Por eso debe estar despiertos, deben velar. No critiquen a los demás, sino que uno también puede pasar así, por lo que debemos estar despiertos. Y tal como registra Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación, y 1 Pedro 5:8, como el pasaje de hoy, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo y diablo quita nuestra fe y nos hace tropezar. Si no oramos de ninguna manera podemos vencer.
Es así ahora también. Ahora que el pastor principal no está, los hermanos dicen que ahora es el momento donde más fervorosos están por el Espíritu Santo. Y yo también, aunque el pastor principal no está, no es que sea más difícil, sino que yo digo, estoy llena de esa felicidad y plenitud de que vamos a cumplir esta obra grandemente así, ser gozo el Padre y el pastor principal. Y así, si ora fervientemente, así tendrá ese pensamiento. Pero si no, el enemigo y diablo lo tienta. Al no orar, no puede guardar el corazón y tampoco tiene la fuerza para vencer al mundo, por lo que llega a conciliarse con el mundo, llega a pecar nuevamente y entonces vendrá la prueba y tribulación. ¿Hay alguien que piensa, pues simplemente me arrepentiré y me convertiré otra vez después? Esto también ha habido en la historia de Manmin. Hemos recibido esa gracia, arrepentimiento, aun siendo pecados que la Biblia dice que no puede ser perdonado. El pastor principal ha intercedido para que pueda recibir ese perdón con su sacrificio. Pero hermanos, ahora ya no hay un tiempo así. La palabra dice que no ore por ello. Y no es que yo no vaya a orar por eso, no porque no tenga amor, sino porque realmente no es algo fácil, porque eso se necesita como un sacrificio con amor. Deben ponerse las pilas porque no es fácil cometer obras o pecados de muerte. Sí, el pastor principal también ha recibido esa gracia de perdón. Debe haber más oportunidad. No, el pastor principal, ¿qué es lo que ha dicho cuando ha hecho descender esa gracia, el perdón? Que no volvamos a pecar más. Y yo también, al seguir este camino del pastor principal, yo oro todos los días por los hermanos y también pido a Dios para que proteja a los hermanos para que no se enfermen o no cometan más estos pecados. Pero no es que ustedes al enviarme esas cartas de arrepentimiento se dé ese arrepentimiento. Claro, pueden confesar, por ejemplo, si por algún problema o pecado ha venido alguna dificultad para recibir la oración, pueden pedir sinceramente y confesar, por favor, ore por mí intercediendo porque he cometido esto. Pero no hay una ley que diga que solo por confesar así, por medio de una carta, se ha perdonado. Así que no debe pecar. Si peca, no debe pecar. No debe cometer las obras de la carne, los pecados de muerte. La palabra dice que existen pecados de muerte y los pecados de muerte son muertes, es el infierno. Por lo que debemos morar en la verdad, debemos esforzarnos por desechar ese pensamiento carnal, pero porque uno vuelve a amar al mundo, porque debe uno volver a escoger lo que a Dios no le agrada. Después de haber morado en medio de la maldad y amado al mundo aún sabiendo, no podrá fácilmente cortar con decir, ahora sí voy a dejarlo. Si uno peca repetitivamente, así como cuando uno tiene ese callo, por ejemplo, incluso cuando se golpea donde tiene callo, no duele. Asimismo, se vuelve tan insensible que no puede arrepentirse de corazón. Sí, voy a tomar un poquito de las cosas del mundo y ya cuando vea alguna señal de que el Señor viene, pues yo me arrepentiré y seré salvo. Hermanos, puede ser que eso no pase. Es diferente al tiempo de gracia en el que al aceptar al Señor por primera vez, cortó el mundo de una sola vez por la capacidad del Espíritu Santo. Hasta ahora, en cada tiempo de gracia, arrepentimiento se había arrepentido y determinado, pero vuelve a amar al mundo y vive según su propio beneficio repetidamente. ¿Cómo Dios le haría su gracia? Si aun conociendo la voluntad de Dios, ama a sí mismo, piensa descansar un poco más, ama al mundo, no ora y no se transforma, aun queriendo recibir la gracia en algún momento y despojarse de las viejas costumbres, no será fácil.
y en especial esa naturaleza pecaminosa que se ha vuelto su hábito, su costumbre. Por ejemplo, si tiene hábito de orar, será fácil orar, pero si ya no tiene hábito de orar, por ejemplo, en la mañana se despierta y dice, sí, en la noche hoy sí o sí voy a orar, pero si llega a la tarde y dice, no, hoy voy a descansar, mañana voy a hacerlo. Y así, mañana vuelve a ser igual que hoy. Es difícil arreglar ese mal hábito. Ese hábito de tomar las cosas del mundo, del pecado, no se desecha fácilmente. Sería bueno si se desechara rápidamente en el momento que se termina, pero eso no es posible. Y desde ahora debe esforzarse por desechar esas viejas costumbres y esos malos hábitos. Por ejemplo, si llega a ser adicto de algo, el cortarlo es difícil. Pese a que no necesariamente sea algo como la droga o cigarrillo, el hábito arraigado en el cuerpo o vida, así como la adicción al videojuego, celular, carbohidratos, es difícil corregir. Es igual con el pecado o maldad o el atributo o naturaleza de amar al mundo y amar a sí mismo. La ira o enojo que manifestaba una o dos veces y se repite varias veces se vuelve una costumbre. No es fácil descubrirla ni corregirla. Si se convierte como un hábito el hablar mal, criticar o quejarse, no se desechará fácilmente. Por ello, ahora no debemos guardar más pecado y maldad en nuestro corazón y cuerpo, sino descubrir y desechar con fuerza las viejas costumbres de pecado y maldad que ya están arraigadas en nuestro cuerpo. Si después de arrepentirse comete pecado y así repite esto continuamente, estará en el mismo lugar o retrocederá, así como podrá crecer en la fe y arrebatar un mejor lugar en el cielo. Así se alejará de la Nueva Jerusalén progresivamente. Incluso puede alejarse del margen de la salvación. Ahora no deben olvidarse del aceite, sino llenarlo más continuamente. Si tan solo vemos el tiempo por el que pasamos, en el tiempo que estuvimos con el pastor principal, decíamos estar llenos del Espíritu Santo y despiertos. Sin embargo, al Dios permitir la prueba, hubo muchos que cayeron sin fuerza. Ustedes también conocerán muy bien que su oración, su fidelidad, el haber dominado la maldad y desechado, el haber seguido el amor y bondad, todo ello no había sido hecho por su propia fuerza. Reconocerán que había sido la gracia de Dios Padre, la capacidad del Espíritu Santo y que fue posible dentro del espacio espiritual del pastor. Por ende, ahora debe orar clamando de todo corazón intensamente con sudor para revestirse nuevamente de esa gracia y capacidad, porque solo por medio de ello puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Si está lleno del Espíritu Santo, puede vencer el mundo al recibir la ayuda del Espíritu Santo. También puede quemar la maldad del corazón por el fuego del Espíritu Santo. Así podrán preparar el lino fino, limpio y adecuado para recibir al Señor, quien es el esposo. Les pido en nombre del Señor para que en el año nuevo 2024 todos los hermanos velen y estén despiertos por la oración ferviente como fuego y preparen el lino resplandeciente y limpio. Quiero concluir el mensaje, amados hermanos. Hoy les compartí por qué debemos velar y estar despiertos y que la venida del Señor está cerca al examinar los indicios del último tiempo. Y les expliqué que para estar despiertos debemos mantener la llenura del Espíritu Santo por la oración ferviente como fuego. El nivel del Espíritu y Espíritu completo no es logrado fácilmente solo porque se determine y lo anhele. Se necesita mucho trabajo, esfuerzo, oración, ayuno y equipamiento de palabra. Por ello, es el tiempo de cumplirlo con más fuerza desde ahora. 1 Pedro 4:7 cita, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Espero que recuperen el ritmo de oración que perdieron, el primer amor que se enfrió y asimismo la llenura del Espíritu Santo que perdieron a través de la oración de Daniel de compromiso. A través de la oración de Daniel. El Dios de amor espera que nosotros vengamos delante del Padre y que le pidamos en voz alta. Y esta oración debe convertirse en un buen hábito y así en el año 2024 los hermanos
Estén siempre despiertos por la oración sin cesar, sean rápidamente transformados y fieles y prepararse bien para recibir al Señor, quien es el esposo. Oro en nombre del Señor para que así, tal como dice 1 Tesalonicenses 5:23, los hermanos guarden irreprensible todo su espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos meditando en la palabra. Buen Padre Dios, hoy hemos compartido la segunda petición de oración, velad. Ahora que nuestro paso principal ha partido primero al cielo, ayúdanos a poder comprender cómo debemos llegar al cielo, con qué corazón. Ayúdanos a ser transformados por medio de esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de pastor. Primero por video, coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo. Y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso y amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra sobre los que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de ese internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera. Que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino. El SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polipoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restaura de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de concepción, que reciban la bendición de concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernador potestad del aire, las fuerzas del mal en lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos e engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la capacidad para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vayan en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles y con tus ojos que son como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos, como no beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones.
Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea solo para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘.